Saludos amigos, acá su profesor, del profesor Daniel. En esta oportunidad estudiaremos lo que es, vamos a estudiar lo que es matemática discreta. Matemática discreta. Ahora, la primera pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, ¿qué es la matemática discreta? O sea, ¿para qué estudiar en matemática discreta? En realidad, principalmente la matemática discreta está asociada o sirve como base teórica para todos aquellos estudiantes o personas que están interesadas en aprender computación, ¿ya? Ahora, la primera parte del curso, digamos, la primera parte consta de lógica, ¿ya? Lo primero que tenemos que aprender es lógica. Esta es la primera parte. Ahora, ¿qué es lo que es la lógica? La lógica, en términos súper, digamos, sencillos, ¿qué es lo que hace la lógica? La lógica lo que hace es tomar nuestro idioma y lo descompone en parte, de manera tal de que al hacer, por ejemplo, si tomamos una oración, digamos, por ejemplo, demos un ejemplo número 1. Yo puedo decir algo como: si como, entonces tengo hambre. O puedo decir si voy al cine, entonces soy feliz. O puedo decir: los sueldos o los salarios son pésimos. O puedo decir lo mismo: los salarios son pésimos. Y puedo decir, por lo tanto, la economía está mala. La economía está mala. Entonces, notemos que di 3 ejemplos. Acá hay 3 ejemplos. Está el ejemplo A, digamos, el ejemplo B y el ejemplo C. Y digamos acá que los salarios son pésimos y acá un ejemplo D. Entonces, en lógica matemática, un primer paso es poder ser capaz de poder llevar cualquier expresión del idioma al lenguaje lógico. Entonces, yo tomo el ejemplo A. ¿Cómo se hace esto? Uno tiene que visualizar. Voy a tomar cada uno de los ejemplos. Uno tiene que visualizar, por ejemplo, la expresión, la afirmación, y tiene que identificar los componentes. Entonces, si yo observo, por ejemplo, la afirmación A, y puedo yo identificar de que hay varios componentes en la oración. Entonces dice: si como, esa es una parte. Luego hay otra parte que dice: tengo hambre. Ahora, lo interesante es que existe un tercer elemento, y ese elemento es, digámoslo, es un elemento clave que se llama conector. Este de aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo empezar a visualizar de que toda expresión de un idioma es posible llevarla o darse cuenta de que es una forma, en el fondo hay una lógica implícita en el hablar diario y en las expresiones que nosotros usamos, independiente de su largo o lo que estemos diciendo, siempre hay una lógica implícita. Y esto es lo que se descubrió por allá por el año 1850. Algunos matemáticos ingleses, George Boole
uno de los más famosos, que fue el primero que sistematizó y escribió un libro sobre las leyes del pensamiento. Pero es un tema aparte. Ahora, como yo puedo tomar los elementos que constituyen una expresión, y yo puedo ver que de hecho la expresión como un todo está constituida por partes. Esta parte que dice si como, una afirmación, y otra afirmación, tengo hambre, y a la vez aparece una cosa acá que se llama conector lógico. Conector lógico. Ahora, ese conector lógico y las partes de toda la expresión se pueden traducir a un lenguaje lógico. Entonces, la parte, o la primera parte, digamos, de la expresión que dice si como, yo la puedo hacer equivalente, o puedo decir que será la proposición P. Es decir, que P, como variable, me representa la afirmación si como. Y la proposición tengo hambre, va a quedar representada por la variable Q. Y luego el entonces lo voy a representar por una flechita. Y esta flechita se llama implicación. Implicación o condicional. ¿Cómo se interpreta el ejemplo A? Dice, si como, entonces tengo hambre. Entonces, es como que dice, quiere decir que hay una condición. Es decir, si yo como, debe haber un motivo, un condicionante que me obliga a comer. El condicionante que me obliga a comer o que me motiva a comer es porque tengo hambre. La causa de que yo como es que yo justamente tengo hambre. Ahora, en el mundo, en el hablar diario, nosotros no pensamos lo que estamos diciendo. Hablamos tan rápido y pensamos tan rápido que no tomamos tiempo para pensar lo que estamos diciendo. Justamente la lógica es sentarse y pensar lo que uno está diciendo. Entonces, ahora la expresión si como, entonces tengo hambre, yo la puedo escribir en su forma equivalente. La puedo escribir como P implica Q. Quiere decir que si P sucede, entonces Q también tiene que suceder. Es decir que P está condicionado a Q. Ahora hay que tener cuidado con el condicional, y para poder ingresar el condicional a la mente y visualizarlo, es solamente una cosa de práctica. No es fácil ingresarlo, pero tampoco es sumamente difícil ingresarlo. ¿Por qué? Porque al principio no es tan claro ver el condicional, porque hay muchos que se confunden. Podría decir, bueno, podría alguien decir, bueno, y si yo escribo la oración tengo hambre, alguien podría decir, por ejemplo, si tengo hambre, entonces ¿cómo? Entonces eso sería como decir, aquí voy a hacer una rayita, sería como decir Q implica P, ¿cierto? Si yo dijera, si tengo hambre, el Q, tengo hambre, si tengo hambre, entonces ¿cómo? Entonces también podría ser una forma válida. Ahora, ¿con cuál de las dos formas uno se quedaría? Es decir, ¿con cuál forma uno se va a quedar? ¿Se va a quedar con esta forma o se va a quedar con esta forma? Y la respuesta es que uno se queda con la forma dependiendo de lo que uno esté estudiando. Si uno está estudiando o está analizando esta oración, esta oración, entonces yo tengo que traducir esa oración. Aquí usted piense que usted es su papá
usted es un papá y viene su hijo o su hija, le dice, y usted le dice a su hija, oye, Isabel, yo veo que todo el tiempo pasas comiendo. Me preocupa que te vaya a poner gorda. Entonces su hija o su hijo le dice, bueno, si yo como, o si como, entonces tengo hambre. Entonces uno tiene que siempre interpretar lo que está dado como dato, ¿ya? Porque si uno del dato empieza a interpretar cosas que no están en el dato, entonces uno se confunde. Y eso es lo que sucede cuando uno dice, bueno, si tengo hambre, entonces como. Entonces, ¿será lo mismo decir si tengo hambre entonces como a decir si como entonces tengo hambre? Hay que tener cuidado y no confundirse, ¿ya? Al principio uno siempre se va a confundir, pero con el tiempo, si uno trabaja los condicionales y uno trabaja la traducción, llevar al lenguaje lógico expresiones, uno con el tiempo ya va aceptando el concepto y va visualizándolo, pero esto requiere un cierto tiempo, ¿ya? Así que no hay que desesperarse. Ahora, lo importante es que cuando uno aprende estas cosas, uno ya después llega, cuando ya empieza a estudiar lenguaje de máquina, empieza a ver de que en el lenguaje de máquina todo este conocimiento teórico sirve, pero también en el lenguaje de máquina, cuando uno estudia C, uno empieza a ver también de que la forma de ingresar P implica Q, como yo ingreso, por ejemplo, P implica Q, si yo quiero una función que me genere una implicación, un condicional, llevar el condicional a la práctica. Por ejemplo, alguien podría decir, por ejemplo, en un banco, esto es una suposición, digamos, el banco entrega préstamos de dinero siempre y cuando la persona tenga un cierto sueldo. Entonces, uno podría definir una variable X y podría decir, bueno, si X es igual a $5.000, entonces puede ser evaluado. ¿Qué significa eso? Significa que un cliente va a un banco o se mete a la página de internet del banco y quiere solicitar un préstamo, y el banco le da le genera un cuestionario donde él tiene que ingresar los datos, y uno de esos datos es el sueldo que él recibe. Si su sueldo, digamos que aquí podría incluso hacerlo así, si el sueldo es mayor o igual, ¿ya? Si el sueldo es mayor o igual es así, mayor o igual, mayor igual. Si el sueldo es mayor o igual a $5.000, entonces puede ser evaluado. ¿Qué significa eso? Significa de que cumpliendo, si se cumple lo primero, es decir, si X mayor o igual a 5.000, ese va a ser mi P, mi primera proposición. Entonces puede ser evaluado. Puede ser evaluado, va a ser mi Q. Entonces lo que yo tengo acá en el fondo, tengo una forma P implica Q. Si yo tengo un sueldo mayor o igual a $5.000, entonces la implicación puedo ser evaluado. Entonces, si mi sueldo es de mayor o igual a $5.000, entonces puedo ser evaluado, ¿ya? Entonces, en términos prácticos, si uno fuera un analista de sistemas y se le solicitara generar una rutina de filtraje para clientes que soliciten, por ejemplo, préstamos al banco, un analista de sistemas tendría que generar, en base a los requerimientos del banco, una rutina que filtrara y recepcionara los datos relevantes para el banco. Y eso obviamente sería por medio de algún software. Pero en la base del trabajo del analista de computación está el conocimiento de las leyes básicas de la lógica. Bueno, esa ha sido nuestra clase. Y seguiremos hablando con respecto al tema.